Buen día para todos, mi nombre es Ruth Rubio y a continuación les vamos a presentar la línea de investigación en lingüística de corpus y computacional. Esta línea está liderada por Julio Alexander Bernal Chávez y está compuesta por varios proyectos de investigación en los que trabajan varios investigadores del instituto. La línea está organizada por varias dimensiones que se enmarcan en los temas y necesidades de cada proyecto. Entonces tenemos la dimensión geolingüística, lenguaje claro, corpus y lexicografía, especialmente lexicografía electrónica, la dimensión antropológica, la dimensión pedagógica, lingüística histórica y lingüística computacional. La línea ha tenido varios proyectos, algunos ya finalizados, y los proyectos vigentes. Tenemos el macroproyecto Nueva Lec por regiones que lidera Julio Bernal. Segundo, tenemos documentos para la historia lingüística de Colombia siglos XVI a XIX que lidera el profesor Néstor Ruiz. El proyecto de documentación del romanés hablado en Colombia que lidera el profesor Esteban Acuña y la investigación en temas avanzados de procesamiento del lenguaje natural y la sociolingüística computacional fase 2 que lidera el profesor Sergio Jiménez. Desde el inicio de la línea en 2013 hasta la actualidad, hemos tenido 18 investigadores, 7 asistentes de investigación, 2 ingenieros que están actualmente vinculados también al grupo de las TIC, es decir, hacen desarrollos para los proyectos, pero también apoyan algunas tareas del grupo de las TIC del instituto, 4 ingenieros vinculados por convenio, estos 4 ingenieros pertenecían al grupo NI de la Universidad Distrital y apoyaron los desarrollos de SICALEC y ALEC Digital. Desde el semestre pasado hemos tenido 13 pasantes de las universidades Nacional, Javeriana y Externado Colombia. Estos pasantes nos están apoyando en procesos de transcripción, sistematización de datos, análisis antropológico, revisión de mapas, entre otras tareas. Aquí tenemos los nombres de los investigadores organizados por dimensiones. Julio Bernal pues es el líder de la línea y además acompaña la coordinación de varias de estas dimensiones. En cuanto a la línea de geolingüística, actualmente está liderada por Daniel Bejarano y trabajan Jonathan Bonilla y Clara Escobar. Clara Escobar es la ingeniera encargada de los desarrollos de geolingüística. En cuanto a la sistematización de datos, trabajó Mónica Ramírez, Andrea Llanos, Daniel Bejarano y en algunos yo. Y que hacen parte del grupo de NIDE, está la profesora Luz Rocha y están los estudiantes Javier Fernández, Alejandro Rodríguez y Catherine Duarte. En cuanto a la línea de corpus y lexicografía, actualmente esta línea es liderada por mí y el ingeniero encargado de los desarrollos de CLIC y Lexic es Andrés Luna. En la línea de corpus han estado en la sistematización de datos y definición de varias cosas Diana Encapié, Carlos Rodríguez, Wilmar López y Jonathan Bonilla. Pues actualmente está el proyecto de documentación del romanés hablado en Colombia que lidera y maneja el profesor Esteban Acuña. Y también dentro de esta línea de corpus estuvo el corpus EURP, que era liderado por Magnolia González en el que participaron investigadores como Eduardo Guzmán, Liz Castro y Andrea Cordo. En lexicografía, generalmente siempre ha sido liderada por Julio. Los investigadores que han estado son Daniel Moreno, Wilmar López, Freddy Mendieta y actualmente yo lidero todos los procesos de la plataforma Lexic. Aquí tenemos los nombres de los pasantes, no se los voy a leer, pero pues estos son los pasantes que hemos tenido en distintas universidades. En la dimensión antropológica está Alejandro Munévar. La dimensión pedagógica estuvo liderada por Andrea Llanos y actualmente está liderada por Fabián Urbina. Y en el proyecto Lenguaje Claro trabajan principalmente Julio y Daniel. En lingüística histórica está el profesor Néstor, Carlos Tello, Edwin Algarra y Diana Zambrano. Y en la línea de lingüística computacional está el profesor Sergio Jiménez y George Dueñas. En cuanto a formación, desde el proyecto Documentos para la Historia Lingüística de Colombia, se han realizado 3 talleres de paleografía como curso electivo de la maestría en lingüística. En cuanto al macroproyecto Nueva Lec por regiones, se han realizado varios talleres de formación y divulgación de las plataformas. Estos talleres se han realizado a funcionarios del instituto, a varios colegios de Bogotá y a universidades tanto de Bogotá como a nivel nacional.
En cuanto a la línea de lingüística computacional, se han dado 2 diplomados de análisis computacional del lenguaje, un curso de extensión de Python y un curso de lingüística computacional en la maestría de lingüística. A continuación tenemos estos cursos de formación organizados por años. En 2014 se inició el taller de paleografía como curso electivo. Este taller lo da el docente Carlos Eduardo Tello. En 2015 se inició el diplomado de análisis computacional del lenguaje, cuyo docente es Sergio Jiménez. Y ya veremos que para 2018 se iniciaron el curso de lingüística computacional de maestría y no mentiras, se iniciaron los talleres de lanzamiento de las plataformas. Estos talleres inicialmente los realizaron Andrea Llanos y Daniel Bejarano. Para 2019 fue que se inició el curso de programación en Python que dirige el profesor Sergio Jiménez, y este fue el año en el que más talleres se realizaron en distintas universidades. Estos talleres los realizamos distintos investigadores de la línea geolingüística de Corpus. Y en 2020 se tiene planeado o proyectado el taller de paleografía del profesor Carlos Tello y el curso de lingüística computacional, el curso de profundización del profesor Sergio Jiménez. Para 2021 se está proyectando el diplomado virtual en lingüística de corpus y computacional como curso de extensión, y también está por confirmarse un curso de métodos y estrategias para la documentación lingüística, que sería un curso de profundización de la maestría. Un saludo a todos, mi nombre es Daniel Bejarano, soy investigador de la línea de corpus y computacional, y a continuación les voy a hablar muy brevemente de algunos datos, algunos números que demuestran la gestión que hemos tenido en la línea. Primero, en lo que respecta a la circulación del conocimiento. Entonces vamos a describir muy rápidamente 4 categorías que tenemos acá. Primero, las publicaciones que ya existen y que han nacido en la línea, divididas en libros, artículos y capítulos de libro, 22 en total. 12 publicaciones que están en proceso, que están en revisión de pares, que están en su proceso editorial natural. Entre ellas, un libro, 9 artículos y 2 capítulos de libro. Un total de 22 comunicaciones que han hecho parte de la participación de los integrantes de esta línea de investigación en distintos eventos a nivel nacional e internacional. Y 5 trabajos de grado, un trabajo de pregrado y 4 trabajos de maestría del Seminario Andrés Bello, que han nacido de los intereses académicos e investigativos de la línea, o que han sido asesorados por algunos de los miembros de esta línea de investigación en lingüística de corpus y computacional. Adicionalmente, un dato interesante que nos gustaría aportarles a ustedes, y es el número de citaciones que nuestros trabajos han tenido en algunos otros trabajos de profesionales en instituciones alrededor del mundo. Los trabajos de antropología de esta línea de investigación han recibido una citación, han recibido 3 citaciones los trabajos de geografía lingüística y de corpus, 5 los de lingüística histórica y 7 citaciones en total de trabajos de lingüística computacional de esta línea. Bien, hablemos de desarrollos un poco. Nosotros actualmente contamos con 3 desarrollos funcionales y disponibles para su consulta. Son estos 3 logotipos que ustedes pueden ver en la parte izquierda de sus pantallas: CLIC, Corpus Lingüísticos del Instituto Caricuervo; SIGALEC, el Sistema de Información Geográfica de la LEC; y el ALEC Digital, que es una versión de visualización de los datos análogos de la LEC en línea. Estas plataformas se encuentran disponibles y ustedes pueden consultarlas, repito. Pero ¿qué queda en el panorama? Nuevos desarrollos. Por ejemplo, el desarrollo del LEXIC, que va a ser un sistema gestor de diccionarios para el que se espera que se pueda dar procesos de creación de diccionarios de ceros o procesos de carga de proyectos lexicográficos que ya existan. El Sistema de Información Geográfica del Instituto Caricuervo, un sistema de información que permita a los usuarios también crear proyectos de datos lingüísticos de ceros o cargar proyectos existentes. Y 2 aplicativos para la recolección de datos en campo y de manera colaborativa, respectivamente Lingeo Montes y Lingeo Flores. Finalmente, tenemos una serie de conjuntos de datos que están disponibles en plataformas abiertas al público, como GitHub o como la plataforma de datos abiertos del gobierno, datos.gov.co.
pues con algunos números interesantes en lo que respecta a vistas y descargas. Finalmente, gestión interinstitucional. Los distintos profesionales que hacen parte de esta línea y los distintos intereses académicos que se mueven acá han motivado la gestión de nuestra línea de investigación con otras líneas de investigaciones de algunas instituciones a nivel nacional e internacional. En este momento tenemos 7 convenios vigentes. Hay 5 convenios que iniciaron y ya acabaron con sus respectivos resultados. 6 colaboraciones parciales, y con colaboraciones parciales nos referimos a el trabajo mancomunado de profesionales de nuestra línea y de otras instituciones para la escritura de artículos de investigación, y 4 convenios en proceso. A continuación, aquí en estas siguientes diapositivas, ustedes pueden ver más o menos cuáles son esos convenios y cuál es su estado, si están en proceso, si han finalizado, si se encuentran vigentes. En general son procesos para el intercambio de conocimiento, el intercambio de corpus, por ejemplo, el corpus diacrónico de la parte de lingüística histórica, la gestión de pasantías de estudiantes de pregrado y posgrado en nuestro grupo de investigación para labores de sistematización de datos y demás. La creación de aplicativos o proyectos tales como el Diccionario Académico de Medicina, la creación del Sistema de Información Geográfica de la LEC, el nacimiento de congresos y eventos académicos de nivel nacional e internacional, algunas estancias de investigación y demás. Repito, ustedes pueden consultar en detalle cada uno de estos elementos de gestión interinstitucional de acuerdo con los años. Bueno, en cuanto a la metodología, la línea suele trabajar desde 3 frentes de trabajo, valga la redundancia. El primero es la formación, luego tenemos la proyección de los proyectos, la gestión de la información, la gestión interinstitucional, que ya Daniel les mostró un poco cómo se maneja esta área, los desarrollos, la documentación y publicaciones y la evaluación constante de los proyectos y de las plataformas. En general se suele trabajar esta metodología, especialmente para las plataformas. Lo primero es la planeación, que es la identificación de necesidades y estado del arte. Se trabaja también en formación teórica en cuanto a los temas que se van a trabajar dentro del proyecto y se hace una proyección de trabajo. Luego tenemos una fase de desarrollo en la que se suele trabajar en la gestión de la información, en un diálogo interdisciplinar. Se hace el levantamiento de requisitos o requerimientos, por ejemplo, en el caso de las plataformas. Y en cuanto a desarrollo computacional, pues también se trabaja un poco en la captura de datos, especialmente de forma automática. Se hace documentación de los sistemas y luego también se trabaja en la apropiación social y circulación de conocimiento a través de publicaciones, artículos, etc. Finalmente tenemos la evaluación en la que se hacen pruebas de usuario, socialización y retroalimentación, esto especialmente en cuanto a las plataformas. Se hace un mantenimiento y mejoramiento de los sistemas constante y finalmente se trabaja desde lo pedagógico a través de talleres y capacitaciones de las plataformas. Bueno, para continuar les vamos a presentar los conceptos, teorías y resultados por cada dimensión. Voy a iniciar con la lingüística de corpus, cuyos conceptos base en este caso y para este proyecto son pues corpus y sistemas gestores de contenido, como también nosotros le llamamos sistema gestor de corpus. Un corpus es una colección de datos que pueden ser de texto, orales, de video, etcétera, que están almacenados bajo unos criterios lingüísticos específicos. Estos criterios pueden ser lingüísticos, pueden ser literarios, etcétera. Esto tiene que ver muchísimo con el objetivo que se tiene para la creación del corpus. La colección de datos de un corpus suele estar almacenada en formato electrónico, lo que permite pues mayor facilidad para el análisis, explotación y búsqueda de los datos y buscan ser una muestra representativa de la lengua. Estas son las características principales que tiene un corpus. Un sistema gestor de contenidos o de corpus es una herramienta de software que permite a especialistas o no la creación, edición, publicación de contenidos digitales para un público específico. En este caso nos centramos en la publicación de corpus. Nosotros trabajamos bajo la teoría de lingüística de corpus, que básicamente es una metodología, conjunto de metodologías para la sistematización de corpus y para el análisis de datos específicamente.
Dentro de los resultados de esta línea, el principal es la plataforma CLIC, que es la plataforma Corpus Lingüísticos del Instituto Caro y Cuervo. Actualmente esta plataforma tiene los corpus de la LEC, el habla culta, el español hablado en Bogotá, y permite la consulta por palabra, por metadatos y una consulta avanzada para usuario registrado. La plataforma, digamos que está compuesta por distintas interfaces. Una de ellas es la interfaz de investigador, que es la que permite que cada investigador maneje y haga su proceso de subida de corpus y defina pues toda la información específica, cómo se va a publicar la información, qué tipo de permisos van a tener las personas que lo consulten, etcétera. Los 3 corpus que en el momento están almacenados en la plataforma, actualmente estamos en un proceso de registro dentro de la plataforma y tratando de adelantar procesos de transcripción para alimentar mucho más el corpus y pues para que permita más tipos de búsqueda y favorezca las investigaciones que se hagan en torno, por ejemplo, al español de Colombia. En cuanto a lo que se ha ido adelantando, la idea es que se vayan integrando distintos corpus a la plataforma. Uno de estos es el corpus EUR, que es Espacios Urbanos de Restablecimiento Poblacional, que ya les mencioné que lideraba Magnolia. Este corpus ya se subió, este proceso de subida lo hizo Edward, y lo único que hace falta es hacer unos ajustes en la búsqueda avanzada y esperamos que este año por lo menos ya esté publicado para que se pueda usar. Actualmente, justo este año comenzamos a trabajar en el corpus de locuciones del español de Colombia que trabaja la profesora Viviana Nieto y estamos haciendo todos los procesos de adaptación de la plataforma pues, para poder integrarlo. Desde hace como 2 años se inició el proyecto Corpus LL2 que dirigió la profesora Diana Incapié con la que trabajamos en un proyecto interdisciplinar para recoger estas muestras. Este corpus también está actualmente en el proceso de subida y esperamos, no sé, que esté más adelante también público, no sé si a final de año ya esté todo el corpus público también y pues que se pueda seguir alimentando. El corpus de documentos para la historia lingüística del español de Colombia, que maneja el profesor Néstor, se iniciaron actualmente procesos de adaptación y de revisión de cómo se va a hacer el traslado de este corpus a la plataforma CLIC. Este corpus ya está actualmente publicado en el Cordiam y la idea es que la plataforma CLIC le permita otros tipos de búsqueda y otros tipos de publicación. Luego tenemos el corpus de novelas y cuentos de la violencia bipartidista en Colombia que manejan la profesora Gloria Duarte y Susana Guevara, que actualmente también están en procesos de sistematización de su vida y esperamos que ya a final de este año esté completamente subido. Luego tenemos el corpus del habla, leída y conversacional del español de Colombia que maneja el profesor Alejandro Correa. Este corpus ya pues, se iniciaron todas las labores de sistematización, aún así falta adaptar un poco más la plataforma, por ejemplo, a la búsqueda de fonemas y para facilitar un poco más las búsquedas y la adaptación del corpus. Desde el año pasado se inició la sistematización y subida del corpus de lengua sáliva. Este corpus lo lidera la profesora Hortensia Estrada y actualmente el proceso de sistematización lo están haciendo entre la profesora Hortensia y Natalia Solano, que es la asistente de investigación que está apoyando este proceso. Actualmente ya se comenzaron a subir datos y se está haciendo todos los procesos de adaptación para que pues, se pueda manejar desde la plataforma. Finalmente, pues el corpus que está manejando el profesor, que es el corpus de documentación romanesa, del romanés hablado en Colombia, que está manejando el profesor Esteban Acuña. Este corpus pues está iniciando sus procesos y ya estamos iniciando reuniones con el profesor para ver cómo se va a hacer la adaptación para la plataforma. En cuanto a la proyección, este año estamos trabajando en ingresar nuevos tipos de búsqueda, un tipo de búsqueda por colocaciones, justo también para adaptarnos un poco al corpus CLEC.
y por fonemas para adaptarnos al corpus de habla, leída y conversacional del español de Colombia. Se están haciendo todas las adaptaciones a las necesidades específicas de cada corpus maneja información muy específica y por tanto pues siempre tenemos que ver cómo se adapta a la plataforma. Por ejemplo, para el corpus de HLC del profesor Néstor tenemos que tratar de hacer un proceso de adaptación para que se pueda visualizar imágenes y se puedan visualizar los facsimilares de las muestras. Pues se plantea a futuro proyectos ya de análisis y explotación de los corpus y nuevos tipos de consulta que se adapten específicamente a los corpus. Por ejemplo, para los de lenguas indígenas se debe trabajar muchísimo pues ya los sistemas de búsqueda y de análisis de los datos. Bueno, pasando a la dimensión de lexicografía, entonces tenemos conceptos básicos como diccionario electrónico, DWS y CQS. Los diccionarios electrónicos son materiales de referencia que están almacenados en formato electrónico y que proporcionan información sobre ortografía, significado o uso de las palabras. Generalmente los diccionarios electrónicos están compuestos por una base de datos léxica y tienen la particularidad de que permiten, pues, y tienen distintos sistemas de búsqueda tecnológicos que pues facilitan y promueven otro tipo de diccionarios. Luego tenemos dos conceptos básicos que son Dictionary Writing System o sistemas de escritura de diccionarios o sistemas de gestión de diccionarios, que hace referencia a cualquier sistema para la edición, publicación y elaboración de diccionarios. Generalmente estos sistemas pueden tener integrado o no un sistema de búsqueda de corpus, que es un CQS. Estos sistemas lo que buscan es que las herramientas de búsqueda de corpus se integren y se faciliten para la creación de diccionarios electrónicos, teniendo en cuenta que actualmente y ya desde hace mucho tiempo muchos diccionarios se basan en corpus para la creación de diccionarios. Por esto se trabaja en la lexicografía electrónica, se trabajan desde la teoría de la lexicografía electrónica y la lingüística de corpus. Hablando un poco de lexicografía electrónica, es importante mencionar que se centra en todas las implicaciones que tiene la lexicografía, las herramientas tecnológicas para la búsqueda, creación, diseño y consulta de diccionarios. Entonces, se trata ya de todas las implicaciones dentro de la lexicografía que tienen estas herramientas tecnológicas y su integración en cuanto a los diccionarios. Bueno, en cuanto a resultados, este proyecto, esta dimensión se comenzó a trabajar desde el año pasado y se inició pues con todo el proceso de diseño y levantamiento de requerimientos de la plataforma Lexic, que se denomina Léxicos del Instituto Caro y Cuervo. Esta plataforma busca ser un sistema de gestión de diccionarios que permita la elaboración de cualquier tipo de diccionario y además que se adapte a distintos tipos de búsqueda para pues, la creación de diccionarios electrónicos o el paso de diccionarios en formato impreso o formato digital. Actualmente se está desarrollando la versión alfa de la interfaz del lexicógrafo y la interfaz de usuario final y se espera iniciar los procesos para iniciar como piloto de prueba de esta plataforma el ingreso del diccionario de colombianismos como para que tenga su formato electrónico. ¿Qué posibilidades aporta esta línea? La posibilidad de contar con un sistema propio para la elaboración de diccionarios. Ya existen varios sistemas de gestión de diccionarios y de creación de diccionarios, sin embargo, varios son pagos o no se adaptan específicamente a las necesidades de cada diccionario. Por esto, pues, es preferible tener un sistema propio y más teniendo en cuenta toda la larga experiencia que tiene el diccionario y la cantidad de diccionarios que ha diseñado el instituto. Por esto, uno de los procesos iniciales para levantar los requerimientos del Lexic fue revisar los diccionarios, las estructuras, los tipos de entradas de los diccionarios del instituto. Bueno, dentro de los aportes también están todos los proyectos que se diseñaron en cuanto a la lexicografía electrónica especializada y el caso del Diccionario Académico de Medicina.
Dentro de poco, pues se espera que salga ya publicado el libro que contiene toda esta información, que es muy valioso. Y en cuanto a proyección, pues se espera el desarrollo de la interfaz de usuario registrado y administrador del Lexic, realizar todas las pruebas, mejoramiento de los sistemas y comenzar el ingreso de nuevos diccionarios, especialmente y de manera inicial como pilotaje el diccionario de colombianismos y obviamente después el ingreso de nuevos diccionarios al sistema. Buenas tardes, un saludo para todos. En la dimensión antropológica nosotros trabajamos en particular con dos conceptos. El primero de los conceptos es el de etnografía, puesto que hace parte del nombre justamente del documento con el que trabajamos, Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Y el segundo concepto en el que trabajamos para analizar toda la dimensión etnográfica es esquemas culturales. ¿Cuál es la teoría en la que nos basamos para analizar estos dos conceptos o para utilizar estos dos conceptos? La primera es la teoría Wörter und Sagen, que quiere decir en español las palabras y las cosas, una teoría que se utilizó para la construcción de los atlas lingüísticos etnográficos en el mundo y en particular para el ALEC, que consistía en tratar justamente de darle sentido a la historia de las palabras a partir de la historia de los objetos a los que se relacionan, objetos físicos o no físicos. Nos basamos también en las propuestas de la lingüística cultural, es de ahí de donde sacamos justamente el concepto de esquemas culturales que nos permiten justamente retomar los discursos de los campesinos y las campesinas que participaron en la investigación y tratar de comprender cómo ellos construyen un sentido al mundo que los rodeaba en el momento en el que se estaba realizando la investigación. Y por último, también tomamos elementos del análisis del discurso, análisis crítico del discurso, para poder construir estos mundos de sentido de los campesinos. Los resultados hasta el momento se pueden dividir en tres grandes partes. El primero es el de la LEC. Logramos constituir una nueva definición de la dimensión etnográfica del Atlas que nos permite clasificarla y en particular de clasificar sus contenidos etnográficos. Esta definición no existía antes en la LEC. Había algunos pequeños pasos de aproximación a la definición de los contenidos, pero no era claro. En cuanto al nuevo ALEC por regiones que se quiere realizar a partir del año 2020, que se empieza a diseñar a partir del año 2020, logramos justamente a partir de esta revisión constituir una propuesta teórico-metodológica para recolectar, sistematizar y analizar ya no solo información de tipo etnográfico, teniendo en cuenta las definiciones actuales del concepto de etnografía, sino toda la información antropológica. Y por último, en cuanto a la digitalización de la LEC, todo este trabajo nos permite justamente pensar en formas de relacionar los datos etnográficos, es decir, los archivos sonoros, las fotografías, los objetos, las palabras y los fenómenos etnográficos representados en el Atlas, de una manera que sea comprensible para todas las personas que tengan acceso a esta información a nivel digital. Bien, buenas tardes. Yo les voy a hablar de la dimensión pedagógica. Esta dimensión tiene como objetivo general crear estrategias para la enseñanza y la socialización del español de Colombia a partir de las plataformas digitales de la LEC. Este objetivo recae y tiene base en dos conceptos fundamentales. El primer concepto es la gamificación y el segundo es la diversidad cultural. Por supuesto, cuando hablamos de gamificación nos referimos al juego y pues el juego se puede estudiar desde la neuroeducación. Por eso tenemos allí teorías al respecto de la neuroeducación, dado que cuando uno juega, cuando los niños juegan, el cerebro entra en interacción con el medio, con el entorno, sea a través de medios analógicos o digitales. Puede ser un videojuego o puede ser un juego analógico. También existen procesos de comprensión de información nueva, de experiencias enriquecidas, de focalización de la atención. También se resuelven situaciones problemáticas y todo esto es estudiado por teorías neuroeducativas. Por eso es muy importante tener en cuenta allí
la neuroeducación cuando hablamos de el juego y la gamificación. Por otro lado, cuando hablamos de la diversidad cultural, estamos hablando, claro, de la pluralidad lingüística, de la pluralidad cultural, pero también estamos hablando de las diferencias y de los conflictos. Sabemos muy bien que en nuestro país existen numerosos conflictos y la interculturalidad es una herramienta para solucionar estas diferencias. La interculturalidad permite reconocer al otro, reconocer las diferencias del otro y generar procesos de diálogo y negociación. Por último, la variación lingüística como elemento constitutivo de la LEC. ¿Sí? Allí podemos ver cómo varía el lenguaje de manera geográfica, de pronto el estatus socioeconómico de las personas, etc. En cuanto a resultados, tenemos estados del arte, procesos en desarrollo y procesos en proyección a futuro. En cuanto a los estados del arte, tenemos dos elementos a resaltar. El primero es un estado del arte de la neuroeducación y juego, y el segundo es un estado del arte de la apropiación de la diversidad cultural y los contenidos digitales en primera infancia. Estos dos estados del arte ya están finalizados. El primero tiene como descubrimientos, pues, trabajos acerca de la focalización de la atención, la comprensión de información nueva, la interacción cerebro-entorno y contexto. Y el segundo, en términos de apropiación de la diversidad cultural, tenemos que se han desarrollado pocos proyectos que involucren primera infancia con contenidos digitales y apropiación de la diversidad cultural. Tenemos un ejemplo allí que es el de Maguare, es un proyecto del Ministerio de Cultura. Sin embargo, no encontramos más ejemplos o proyectos encaminados a este propósito. En cuanto al desarrollo o a los procesos en desarrollo en este momento, tenemos la revisión de metodologías para la construcción de OVA. Aquí tenemos dos tipos de metodología. Una es denominada MESOA, que es la metodología para el desarrollo de software de objetos virtuales de aprendizaje. Y la siguiente es MECOA, que es la metodología para la construcción de objetos virtuales de aprendizaje. En segunda instancia tenemos el diseño de encuestas para el diseño del OVA. Obviamente estas encuestas se van a llevar a cabo en primera instancia en población de educación inicial o primera infancia. Y por último, tenemos propuestas de actividades o acciones pedagógicas en primera infancia para OVA. ¿Qué queremos decir con estas propuestas o actividades pedagógicas? Simplemente son los campos en los cuales se va a desarrollar el OVA. Por ejemplo, el arte, el juego, la literatura, la interacción con el medio. Esos serían las propuestas de actividades para las acciones pedagógicas. Por último, tenemos la proyección a futuro de esta dimensión. Existen tres elementos puntuales. El primero es el diseño y la elaboración del OVA. El segundo es el diseño de estrategias de gamificación. Y por último, las pruebas con usuarios, que se llevarán a cabo una vez ya esté listo la prueba piloto del OVA. Eso sería todo en cuanto a la dimensión pedagógica. Bueno, un saludo para todos los colegas y compañeros que participan de este seminario. Vamos a presentar a continuación la dimensión histórica de la línea de Corfú, que se ve representada por el proyecto Documentos para la Historia Lingüística de Colombia. El objetivo de este proyecto es la construcción de un corpus de documentos de carácter histórico que sean además tengan relevancia lingüística y nos permitan analizar o elaborar la historia de las variedades del español de Colombia que escuchamos hoy en día. En esa medida, para abordar esa construcción, el corpus se interesa, viene siendo su primera gran variable, un amplio segmento temporal.
El corpus comienza hacia el año 1500, en las primeras exploraciones españolas en el litoral, y termina hacia 1850, cuando ya se van a cumplir algunos lustros de la formación de la República. Después de ese segmento temporal, el corpus se estructura a través del nivel de lengua que representa. En nuestro caso, escogimos darle prioridad a lo que en la historiografía ha llamado voces subalternas, que no aparecen muy regularmente en el registro historiográfico. Hablamos de, para el caso de Colombia, testimonios de mujeres, de indígenas, de esclavos negros, de pequeños campesinos, pequeños comerciantes, toda una serie de voces que vienen de las capas mayoritarias de la sociedad, que a la vez no se ven muy representadas en el registro documental, y que son a las veces las capas a través de las cuales más seguramente evolucionaron las formas de hablar español hoy en día en nuestro país. Y junto a eso, tenemos también un criterio de tipo textual. No todos los textos, no todos los documentos son igualmente valiosos o útiles para un análisis histórico. Entonces preferimos documentos autógrafos como cartas, pedimentos, memoriales de funcionarios en la periferia, y documentos públicos como causas civiles, causas judiciales, recusaciones y reprobaciones, porque en esos tipos de documentos aparece con mayor frecuencia o el tipo de voces que buscamos o aspectos relativos a la oralidad. Dado que, por ejemplo, en los juicios, cuando venía a tomar testimonio, esto se realizaba in situ en la audiencia y el escribano tomaba nota directa de lo que decía el hablante. Entonces, en esa medida, esos tres criterios, temporalidad, nivel de lengua representado y tipo de texto, estructuran la construcción de corpus. Esos documentos, cuando hemos seleccionado a partir de los criterios, sufren una transcripción a una versión electrónica. Manejamos dos tipos de transcripciones a partir del protocolo de la red internacional Charter, de la cual hacemos parte, y la cual proporciona, digamos, los lineamientos para el tratamiento de los documentos. Por eso entregamos dos tipos de transcripciones. Una paleográfica que respeta la totalidad del documento, incluso si hay dobleces o manchones, trae ese tipo de información, y lo complementamos con una versión crítica, en la cual modernizamos tanto la redacción como la grafía del texto, para que el lector interesado nos pueda primero entender cuál es el contenido y luego ir a la versión crítica si le interesa extraer datos de tipo netamente histórico. En esa medida, y teóricamente, nuestro proyecto es una bisagra entre la lingüística de corpus y la lingüística histórica, además de los elementos que nos guían para organizar el corpus. Cuando tomamos el documento y lo analizamos, nos estamos ya dentro de teorías de la lingüística de corpus, pues como siendo las más usuales la filología, el análisis histórico del discurso, la textolingüística, las tradiciones discursivas y otras que tienen ya, digamos, trayectoria dentro de la lingüística diacrónica y que también aplicamos en todos los niveles de descripción de la lengua, de la fonética y fonología al discurso, pasando por la morfología y la sintaxis, etc. Para el momento que estamos hablando, ya hemos consolidado una serie de resultados y de observaciones y de alianzas que son bien importantes. En este momento, los documentos que trabajamos alimentan el Foro Diacrónico y Neatófico de América, CORDIAM, que es un proyecto liderado por la Academia Mexicana de la Lengua y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de ello, hemos logrado 19 productos publicados según las categorías de conciencia, siendo la mayoría de ellos presentaciones y comunicaciones en congresos internacionales. De eso se cuentan 11.
8 más se reparten entre artículos publicados en revistas impulsadas nacionales e internacionales, 2 tesis de maestría dirigidas en el área de lingüística histórica y 2 capítulos de libros también en ediciones nacionales e internacionales. Para este año que termina 2020, vamos a finalizar la primera fase del proyecto con 318 documentos para la gobernación de Popayán, las gobernaciones de Cartagena y Santa Marta y el nuevo reino de Granada. Este es un número muy importante, hay muchos fondos diacrónicos que se construyen con 40 o 50 documentos y con un conjunto de 318 pues tenemos una base mucho más amplia y enriquecida para el análisis histórico. Esperamos que con la publicación de estos materiales en los cursos del Instituto California pues alcance mayor visibilidad y utilidad de estos materiales y su orientación para la comunidad interesada. Muchas gracias. Mi nombre es Sergio Jiménez, dirijo la línea de investigación en el grupo de lingüística computacional junto con el profesor George Dueñas. Bueno, manejamos básicamente 2 conceptos, que es el lenguaje humano desde el punto de vista funcional como una tecnología de comunicación y almacenamiento del conocimiento, y la computación como una herramienta que permite el análisis automático de grandes cantidades de datos imposibles de analizar o de entender manualmente. Bueno, en cuanto a las teorías, hacemos uso de las teorías de la lingüística relacionadas con las estructuras internas del lenguaje, ya descubiertas y estudiadas por la lingüística, en especial a nivel sintáctico, morfológico y fonético. Usamos el aprendizaje maquinal, que es una área de inteligencia artificial que se basa en la hipótesis de que el comportamiento de los seres humanos, de los seres inteligentes, se puede emular construyendo máquinas que determinan su aprendizaje a partir de exposición a grandes cantidades de ejemplos. Y el procesamiento del lenguaje natural, que es una disciplina cuyo fin es lograr la comunicación entre las máquinas y los humanos en el lenguaje humano. Y la teoría subyacente es que los procesos cognitivos de producción y comprensión del lenguaje son modelables y por lo tanto es posible construir máquinas que nos acerquen a ese objetivo. Bueno, hemos desarrollado diferentes proyectos. El primero, Word2Set, básicamente para entender el lenguaje humano, las computadoras necesitan representaciones numéricas de las palabras, usualmente en la forma de vectores que se obtienen desde redes neuronales que han sido entrenadas con grandes cantidades de textos, las cuales usualmente no están disponibles en lenguas minoritarias. Entonces presentamos un método que obtiene estas representaciones utilizando un recurso como WordNet, que es factible construirlo con métodos manuales y posible para hacerlo para lenguas minoritarias. Bueno, el proyecto ya está finalizado y logramos una publicación en el año 2019 en la revista IEEE Computational Intelligence Magazine. En cuanto al impacto, pues el factor de impacto de esta revista medido por JCR es bastante grande, de 5.8. Hemos obtenido 2 citaciones desde artículos en revistas en el Q1 y 2 desde conferencias internacionales. Bueno, el siguiente proyecto es la similitud narrativa basada en ontologías. Bueno, las ontologías son formalismos para codificar conocimiento de manera manual que se usa como una alternativa para inferir ese conocimiento o conocimiento similar a partir de grandes cantidades de datos o de textos. Entonces, utilizamos una ontología de temas literarios y se anotaron 451 episodios de la popular serie de televisión Star Trek. Utilizamos también las transcripciones de los diálogos de los episodios y miles de calificaciones dadas por los usuarios de Amazon Internet Movie Database. Bueno, evaluamos diferentes modelos en la tarea de recomendar episodios a los usuarios, encontrando que el uso de la ontología produjo resultados comparables y superiores con otros algoritmos de recomendación en el estado del arte. Bueno, el avance, también está terminado el proyecto. En el 2019 publicamos un artículo en la revista Future Internet. En cuanto al impacto, es una revista homologada en categoría B en ciencias
Y también es fruto de una colaboración con el doctor Paul Sheridan, director científico de Tupac Bio, que es una empresa de biotecnología con sedes en San Francisco y Tokio. Y el artículo fue publicado en una modalidad de acceso abierto y bueno, desde su publicación ha tenido 954 descargas y pues bueno, aún no tenemos citaciones. El siguiente proyecto, BM25CTF. Bueno, BM25 es un método propuesto desde los años 90 para hacer consultas en lenguaje natural para recuperar documentos en grandes colecciones de documentos. Vigente hasta hoy, se han propuesto muchas alternativas para mejorarlo. Nuestro enfoque hace uso de la frecuencia de las palabras en un corpus grande y mostró mejoras significativas en BM25, especialmente para documentos largos. Bueno, ya el proyecto ya está terminado. Logramos una publicación en el Journal of Intelligent and Fuzzy Systems en el año 2018. Es una revista en cuanto al impacto homologada en Colombia en la máxima categoría A1. Hemos recibido 2 citaciones desde revistas también del primer cuartil y una desde el segundo cuartil. Y bueno, es importante también mencionar la colaboración del doctor Silvio Curcesan de Microsoft Research en Redmond, Washington. Bueno, el siguiente proyecto, Dialectonos, fronteras dialectales obtenidas desde Twitter. Entonces, pues nos basamos en la analogía de un concepto de la ecología que se llama ecotono, que son las fronteras de transición entre ecosistemas. Utilizando más de 70 millones de tweets geolocalizados en Colombia, presentamos un método automático para visualizar un mapa de la variación dialectal de Colombia, el cual comparamos y validamos con los trabajos de José Joaquín Montes. Bueno, logramos un artículo publicado en la revista Computación y Sistemas de México. Es homologada también en la categoría B en Colombia. Y con el mismo tema, el maestrante de la maestría en lingüística del Instituto Caricuervo, Carlos Rodríguez, obtuvo una de las primeras tesis laureadas del programa. Bueno, detección automática de regionalismos del español. Esta vez utilizando 250 millones de tweets geolocalizados en 21 países hispanoparlantes, presentamos un método que combina el análisis espacial con el análisis de corpus para identificar palabras regionales del español en el mundo. También está terminado el proyecto y hicimos una publicación, un capítulo de libro en la reconocida serie de Springer Nature Lecture Notes in Artificial Intelligence y una ponencia en la 16ª Conferencia Iberoamericana de Inteligencia Artificial. Es importante anotar que los regionalismos nosotros los publicamos en el portal de datos.gov.co y han obtenido hasta el mes pasado más de 30.000 descargas, lo que nos sitúa a nosotros en el ranking de descargas de entidades en el número 15, solamente antecedidos por entidades mucho más grandes como la Superintendencia Financiera y Solidaria, las alcaldías de Bogotá y Cali, los ministerios de Salud y Educación, el INVIMA, el IDEAM, la DIGIN y el ICFES. Otros proyectos se nos quedan dentro del tintero, GWordNet, LarWordNet y Rufino, que han producido capítulos de libro en series también de Springer Nature y un artículo de conferencia en la Association of Computational Linguistics. Tenemos 2 proyectos en proceso y también está en proceso la organización de la participación de Colombia en las Olimpiadas Mundiales de Lingüística. Bueno, muchas gracias. Les voy a comentar muy brevemente algunos procesos y avances que hemos tenido desde la parte de geografía lingüística y desde la parte nueva del lenguaje claro. Empecemos con geografía lingüística y es que nosotros trabajamos esencialmente con un par de conceptos que guían nuestros desarrollos, como las bases de datos espaciales y los sistemas de información geográfica. Estos 2 conceptos, muy ligados a procesos tecnológicos, nos llevan a teorías que van desde la dialectología tradicional, que pasan también por procesos nuevos como la cibercartografía o como las ciencias ciudadanas, que han venido tomando mucha fuerza y mucho lugar recientemente. Entre ellas las Citizen Linguistics, que se refieren en inglés porque la literatura es muy reciente y toda está en esa lengua. ¿Qué resultados hemos logrado consolidar y qué esperamos en términos de proyección? Primero, 2 resultados consolidados, 2 aplicativos, el Sistema de Información Geográfica de la LEC y el ALEC Digital. El primero es una plataforma de acceso restringido para investigadores que lo soliciten. ¿Por qué? Porque es la plataforma que se encarga de administrar los datos de la base de datos de la LEC.
Allí se pueden hacer consultas, se pueden hacer cruces de información, datos de un mapa con otro mapa, hacerlos migrar en uno solo, análisis estadísticos muy sencillos de la información, datos sobre eh, la distribución en el espacio de los investigadores en ese momento, los lugares que recorrieron en las pesquisas para la creación de la LEC, cuáles fueron los informantes, en fin, información muy general y muy descriptiva de la investigación ALEC. En la segunda plataforma, ALEC Digital, que sí es una plataforma de acceso completamente público, tenemos la posibilidad de visualizar los materiales del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, de los 6 tomos, la totalidad de los mapas, cerca de 1520 mapas, más o menos. Allí podemos, además de consultar la información de los mapas, consultar parte del material fotográfico, del material de audio, e incluso ver los facsimilares, es decir, los escáneres fieles de las hojas análogas de la LEC. Además de consultas básicas, descriptivas, adicionales, por ejemplo, los datos de los informantes, quiénes fueron, cuáles eran sus edades o sus ocupaciones. ¿Qué esperamos en la proyección o qué esperamos a futuro? 2 desarrollos nuevos. Primero, una nueva base de datos para el Sistema de Información Geográfica del Instituto Carecuervo y este desarrollo, el Sistema de Información Geográfica del ICC. Son desarrollos distintos al SIG que ya tenemos y a la base de datos que ya tenemos. ¿Por qué? Porque los que ya tenemos están centrados en el ALEC y los que esperamos tener, además de contener la información del Atlas, también van a estar alimentados por otro tipo de fuentes de información lingüística. De hecho, para la construcción de la nueva base de datos espacial, haremos pruebas iniciales con datos del Atlas Lingüístico Pluridimensional del Español de Panamá, con datos del Atlas Lingüístico de Chile, con los mismos datos de la LEC y con datos de un corpus que tenemos en la línea, un corpus capturado automáticamente a través de Twitter, con cerca de 2 billones de tokens, más o menos. Información de tweets, completamente léxica, asociada a los lugares donde fueron tuiteados, de manera que es información espacial susceptible de cartografía. Finalmente tenemos el Sistema de Información Geográfica. Esa base de datos va a dar lugar al desarrollo del Sistema de Información Geográfica del Instituto Carecuervo, que se va a servir como una herramienta para la creación de proyectos de atlas lingüísticos, bien sea de ceros, siguiendo los intereses de cualquier usuario, o proyectos existentes que quieran ser cargados. Bien, pasemos a la parte del lenguaje claro, que es una parte muy nueva. Y hay que decir que los intereses sobre el lenguaje claro llegaron a nuestra línea de investigación gracias a un convenio interadministrativo en el que se está trabajando junto con el Departamento Nacional de Planeación para un desarrollo tecnológico. Nuestro enfoque y la manera en la que nosotros trabajamos en la línea no fue distinta para abordar el lenguaje claro, de manera que primero empezamos con trabajo documental, empezamos a levantar un estado del arte y a ver la posibilidad de sugerir un proyecto de investigación a partir de esa revisión necesaria, que nosotros consideramos necesaria antes de cualquier proyecto de investigación. Precisamente gracias a esa revisión nos pusimos en cercanía con algunos conceptos como lenguaje ciudadano, lenguaje llano, y entendimos algo de la teoría que subyace a la propuesta que más adelante les voy a comentar. Estamos hablando de lo que respecta a legibilidad o lecturabilidad, la propia lingüística de corpus y la creación de redes semánticas. Estos 3 elementos fueron la piedra angular para la generación de una propuesta de investigación que espera desarrollar un sistema en una etapa prototipo, cabe aclarar, que le permita a un usuario asesorar de cierta manera o servirse para la redacción un poco más clara de textos, esto pensado desde el ámbito público oficial colombiano. ¿Qué se espera básicamente que haga este desarrollo? Primero, que le aporte al usuario un índice de legibilidad. Esto es un número que dé cuenta de qué tan legible o qué tan complejo es el texto con el que se está trabajando. Segundo, que haya un análisis del léxico de ese texto y se determine cuáles palabras son más frecuentes, más comunes o no tan comunes en el español de Colombia. Esto es posible gracias a un contraste entre el léxico del texto y una enorme base de datos de corpus.
Y tercero, que le sugiera a ese usuario cambios estratégicos en este léxico para reemplazar las palabras de baja frecuencia por palabras semánticamente relacionadas, semánticamente cercanas, es decir, con un significado casi que sinonímico y con mejores índices de frecuencia, que sean palabras más comunes, de manera que al realizar ese ejercicio de intercambio léxico se pueda afectar el índice de legibilidad en favor de la comprensión del texto. Obviamente, esta etapa y estas funcionalidades necesitan un momento de evaluación que se va a adelantar con usuarios, llámense servidores públicos, llámense ciudadanos, y obviamente a partir de estos resultados del proceso de evaluación se realizarán las depuraciones necesarias al aplicativo. Vale, de manera muy general y para finalizar esta presentación, ¿qué dificultades hemos tenido todos los investigadores en esta línea? Generalmente dificultades que estoy seguro que compartimos todos en las distintas líneas de gestión y procesos editoriales, todo lo que tiene que ver con afinar y con adaptarse a las políticas editoriales de tanto del instituto como de otras instituciones, todo lo que tiene que ver con la demora en el tiempo de la revisión y la posterior publicación de nuestros materiales, y elementos de la parte tecnológica. Esencialmente, la falta de personal que se especialice en lo que nosotros realizamos en la línea, en nuestros desarrollos y en las necesidades de depuración y de mantenimiento que tienen esos desarrollos. Eso siempre ha sido una dificultad constante con la que hemos trabajado, que ha visto repercusiones en la gestión de la información. Muchas veces la falta de especialidad en nuestros aplicativos, desde la oficina de TICS y en lo que respecta a su mantenimiento, pues nos ha hecho cambiar muchas veces de nuestros protocolos de sistematización de los datos. Entonces, en algún momento los estamos sistematizando de alguna manera, pero para adaptarnos a nuevas necesidades sugeridas en TICS, tenemos que cambiar nuestro protocolo. Y eso supone un esfuerzo de tiempo y dedicación interesantes porque nosotros trabajamos con grandes cantidades de datos. Finalmente, ¿qué esperamos del futuro? Además de lo que ya mencioné, procesos de mantenimiento, mejoría, depuración de los aplicativos que ya tenemos, esperamos desarrollar nuevos aplicativos, como les mencioné anteriormente, Lexic o el nuevo Sistema de Información Geográfica del Instituto Caricuervo, que también supondrá momentos de mantenimiento, depuración y mejoría. Esperamos seguir consolidando redes académicas, redes interinstitucionales para el intercambio de intereses académicos e investigativos, socializar todo lo que hacemos y todos los aplicativos a los que podemos dar lugar a la ciudadanía en general, en niveles escolares, en bibliotecas, en universidades, en fin. Seguir con procesos de sistematización de datos. Entendemos que las numerosas investigaciones del Instituto Caricuervo, muchas están amparadas en recolección de datos, y eso nos interesa especialmente para alimentar lo que llamamos Corpus Lingüísticos del Instituto Caricuervo, la plataforma CLIC. Seguiremos obviamente trabajando en temas editoriales, en temas de publicaciones constantemente. Es una máxima que nosotros tenemos y respetamos en nuestra línea. Y finalmente, siempre es bueno recordar el deseo de, ojalá, fortalecer o crear una dependencia de las TIC especializada, concentrada en nuestros desarrollos, en los desarrollos que tienen que ver con corpus y con lingüística computacional, para su mejor tratamiento, para su mayor efectividad. Finalmente, un proyecto en el que tenemos mucho interés y muchas esperanzas, y es la creación del nuevo Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia por regiones, un proyecto ambicioso que busca recoger datos lingüísticos de estas regiones que se quedaron sin explorar en la investigación ALEC, toda la parte de la Orinoquía y la Amazonía colombianas. Agradecemos profundamente su tiempo, su disposición y su atención en esta presentación. En esta diapositiva pueden encontrar nuestros correos, los correos de las personas que encabezan cada una de las áreas de interés de esta línea de investigación. Todos
liderados por el profesor Julio Bernal. Estamos abiertos a cualquier comentario, a cualquier sugerencia, a cualquier corrección o a cualquier interés de trabajo mancomunado entre las líneas de investigación del instituto. De nuevo, muchas gracias.